Amigas, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando conocen una mujer que es muy trabajadora o emprendedora, o es como Ocupada, nuestra invitada de hoy, Nedelka Medina, que edita, que traduce, o un como Vilma, que tesoro. viaja por todo el mundo, que da conferencias, a lo Ay, mejor ustedes caramba. tienen una concepción de decir, siempre están ocupadas, ¿a qué horas hacen lo de la casa? Y de eso vamos a tratar el día de hoy. ¿Cómo organizo mi casa? Nedelka tiene 5 hijos. Vilma ya tiene el nido vacío, yo tengo dos todavía en casa y mi esposo. Entonces, tenemos nuestras manos llenas, pero aún así creo que el Señor nos da oportunidades muy hermosas de redimir el tiempo, de Ujú. usarlo con sabiduría lo mejor que podemos. Ninguna de las tres somos perfectas, se nos salen cosas de las manos, pero queremos hablar en este episodio en cómo tratamos de ser fieles con lo que Dios nos puso, cómo organizamos nuestro tiempo, que Nedelka nos dé tips. Yo quiero saber cómo haces, Nedelka, para cocinar para 7 personas. Que ¿O siempre tienes está enviando, ayuda? ella siempre envía tips de cómo limpiar la Me estufa, encanta. de cómo cocinar tal Sí, cosa. Y es bueno, sí, haznos saber, me encanta. Somos sí. una ¿O corazón. tienes ayuda doméstica? Eso también quisiera que nos contaras. ¿Cómo, Eso es un cómo es? tesoro. Ujú. Bueno, desde muy pequeña, nuevamente la influencia de mi abuela, eh, ella tenía ayuda en su hogar, pero ella era muy disciplinada, muy organizada. Mi mamá también, ¿verdad? Obviamente, pero eso recuerdo, como yo pasaba más tiempo con mi abuela en casa. Ella, en cuanto se levantaba, arreglaba su cama, tenía todo en orden y ella me decía, si no desordenas, no tienes que ordenar. Siempre la casa se va a mantener ordenada. Y desde muy chiquita yo aprendí esa disciplina. No sé si es algo que el Señor puso en mí y solo ella me ayudó a poder ejercer eso que había. Pero eso sí aprende porque es una decisión. Si una persona dice, pues yo no nací como tú, pero sí se puede aprender. Pero lo principal no es solo, ok, tener una casa ordenada, hacerlo, sino la razón por la cual, el motivo por qué. Y es algo que yo siempre me recuerdo. Dios tuvo un orden en la creación y Él ordenó nuestro mundo de una manera que es bien lógica, que podemos seguir en la Biblia. Entonces yo entiendo que Él es un Dios de orden y un Dios que le gusta. Amén. Él hizo todo de una manera donde quitó el caos, porque había caos en esta tierra. Entonces, en nuestros hogares, ¿verdad? Cada hogar es diferente, pero recordar que el caos, independientemente de lo que sea, no es algo del Señor. El Señor es un Dios de orden y cada Así es, amén. hogar es diferente. Entonces son cosas que yo le he enseñado a mis hijos. Tú puedes tener caos, pero eso no refleja al Dios que nosotros servimos. Entonces, he enseñado a mis hijos el por qué y la motivación del por qué hacer las cosas, de mantener el lugar en orden, de poder manejar nuestro tiempo como el Señor espera. Entonces, desde muy chiquita fui así y es lo que le he enseñado a mis hijos. Pero leí un libro hace tiempo que se llama este que también lo traduje, Enseñarles a trabajar por la esposa del doctor Vicky, Mary Vicky. El libro tiene dos partes. Primero te enseña la teología del trabajar. Nuestro Dios está trabajando hoy en día. El Señor no está sin hacer nada. Él sigue trabajando. Entonces el trabajar es algo que el Señor nos ha dado a nosotros, por ejemplo. Entonces, enseñarles a trabajar se divide en dos partes. La teología del trabajo, qué dice la Biblia del trabajar, y después cómo aplicar de esa manera práctica en cada hogar, cómo enseñarle a nuestros hijos a trabajar. Cuando le enseñamos a nuestros hijos a trabajar como fundamento, hagas escuela en casa o no, lo mandes al colegio o no, ellos van a poder aplicar y tener el por qué es bueno trabajar. Y así es como manejo mi casa. Yo le enseño a mis hijos a trabajar. Cada quien tiene su parte. Yo no hago todo en mi casa. No, no quiero que tengan esa idea porque no es cierto.
pero sí les he enseñado. Cada quien coopera, cada quien tiene que trabajar para que en conjunto la familia pueda vivir no en caos, pero en orden. Entonces, a mis hijas les encanta cocinar, a mí no. Esa es una bendición para mí. Les enseñé a cocinar, pero yo no cocino. A veces me piden, yo cocino, a mi esposo le encanta cocinar. Entonces, mis hijas mayores con mi esposo cocinan. Yo no tengo que cocinar. Entonces, Wow, todas queremos ser tú, Nedelka, en eso. Tengo pues, va una pequeña chef en casa que también es una bendición, sí. Nedeca, perdón. Y entonces, diferente. y entonces dinos tu rutina, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedicas a editar y a traducir? Ok, entonces mis hijos chiquitos que tienen 11 y 12, ellos hacen colegio, yo les preparo todo listo para la semana, lo que tienen que hacer. En la mañana, mientras ellos hacen su colegio, yo estoy trabajando en mis traducciones, ediciones. Después almorzamos, pasamos un tiempo, a las 3 de la tarde hacen una materia más de colegio de 3 a 5 o de 2 a 4. Y ese tiempo, mientras ellos hacen colegio, yo estoy editando y traduciendo. Tengo hija de 20 y de 16 que no necesitan estar conmigo todo el día, sino tiempos específicos y ellas me están ayudando en la casa y yo tengo también mis oficios en la casa. Entonces, a veces no funciona así, tengo que dedicarle mi tiempo a mis hijos al colegio en la mañana y esa es mi prioridad, dependiendo, ¿verdad?, de qué difícil es la lección, etcétera, etcétera. Los hijos están un poco más grandes ahora, entonces tengo un poquito más de tiempo. ¿Tú haces homeschooling? Hago homeschooling con los dos chiquitos, mis 3 hijos mayores ya se graduaron. Y este es otro libro que quería, que cambió cómo yo, ¿verdad?, educar a mis hijos, cómo ser padres cristianos exitosos. A veces la palabra exitoso se piensa, ¿verdad?, algo secular, pero no es así. MacArthur habla del éxito conforme a la escritura. A veces el mundo te va a decir, oh no, eso es muy ordinario, pero para Dios es exitoso que los niños se sometan y obedezcan a sus padres. En el mundo no es así. Los niños son los que gobiernan el hogar. Como nosotros como mujeres cristianas, el éxito es vivir conforme a lo que el Señor dice en la Escritura. Y esa es la palabra en ese libro que habla de eso. Me gustaría que cerráramos este episodio, Nedelka, con tú dándole unas palabras a las mujeres que nos están escuchando y que a veces nos escriben y tienen tantos sueños y planes por ejemplo, a mí me dicen, también yo quiero hacer homeschool en mi casa como tú, quiero hacer traducciones como tú. Hay un tiempo para todo y hay un llamado para todas diferente. Me gustaría que las animaras y que nos cuentes de que cómo no siempre hiciste eso, estoy segura, cuando eran pequeños. Aparte que tus hijos, y eso les doy un pequeño bocadillo de lo que vamos a hablar después, son adoptados. Llegaron al corazón de esta familia por otros medios y es una historia muy bella, pero tú lo recibiste ya grandes. Entonces, ¿qué le pudieras decir a estas pequeñas mamás que tienen bebecitos y quieren comerse el mundo? Por favor, despídenos con esto. Ok, bueno, sí, el Señor nos da etapas. Cuando mis niños, yo tuve 3 niños a la vez, ¿verdad? Por medio de la adopción, y por muchos años, mi 100% del tiempo era dedicado a mi hogar y a mis niños porque eran pequeños. Ni soñar en hacer lo que estoy haciendo hoy, para nada, esa era la prioridad. Y sabes una cosa, el Señor te da el sentir de estar contenta porque yo aprendí temprano que la productividad no es hacer todo lo que tienes en la lista. Productividad es 2 cosas. Le da gloria al Señor y estoy sirviendo a los demás. Cualquier cosa que hagas en el hogar, si es para gloria del Señor y servir a los demás, tú estás siendo productiva. Y si tienes una lista y en esa lista no hay algo que es gloria al Señor o servir a los demás, pero dice mucho de ti en el mundo, tú no estás siendo productivo. Entonces la productividad, como habla Charles, es eso.
¿Es para la gloria del Señor en la etapa donde estás? ¿Esto es lo que tienes que hacer? Sí. ¿Ok? Checkmark. Segundo, ¿sirve a los demás? Sí. Tú estás siendo una mujer exitosa y productiva a los ojos del Señor. Aunque la lista no se termine, pero si haces lo que glorifica al Señor y sirve a los demás como es criar a tus hijos, tú estás siendo una mujer productiva. Amén, gloria a Dios. Gracias, Nedelka, por toda esta sabiduría práctica, aplicada. Nosotros hemos aprendido tanto y estamos tan deleitadas en compartir contigo. Amigas, hermanas, por favor, síganos las próximas conversaciones que vamos a tener con Nedelka sobre otros temas. Así que gracias, Nedelka, por acompañarnos y a ustedes también que están en sus casas. Que Dios les bendiga.